Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahorita. Luz, tipo, le comento jeringas. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita empezamos. Ahorita. ¿Qué tal, jóvenes? Profesor, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. Como siempre hay unos inconvenientes, siempre con la señal. Justo donde la cuadra donde yo vivo hay una antena. Es una antena de otra empresa. Y siempre tengo esos problemitas con la señal. Ya, va bien, en el transcurso de la clase van a ir entrando sus compañeros y vamos a ir admitiendo uno por uno. A ver. Bien, empezamos entonces. Clase, sesión número 2, el estado, estructura, elementos y funciones. Este tema es muy interesante, sobre todo el día de hoy en la que problemática, la misma situación política que vive el Perú. Hoy día tengo conocimiento por los medios de comunicación que el gabinete del actual gobierno está pidiendo el voto de aprobación. Y justamente el Estado peruano en su estructura. ¿Por qué no el poder ejecutivo, perdón, va al poder legislativo a pedir consentimiento de su trabajo, de sus funciones, de sus atribuciones? Jóvenes, antes de continuar la clase, recuerden que yo he mencionado que tienen que prender su cámara, por favor. No quiero estar repitiendo lo mismo, ya saben cuál es la nota que se están jugando. Alumno, alumna que no prenda su cámara, recuerden, no está considerado un asistente. Recuerden, miren que les estoy reiterando. El Estado peruano y su estructura. Le decía de que el Estado tiene su propia estructura, sus propias atribuciones, sus propias funciones, que le permiten actuar de acuerdo a sus facultades, que le permite la misma constitución política del Perú, la que está acá. ¿Por qué hoy en día se juega esa problemática? ¿Por qué el gobierno quiere revisar, reestructurar o una nueva constitución? Porque es la que se va a encargar de las funciones de todo el Estado peruano y su estructura. Se menciona, por ejemplo, de que las instituciones que tiene el Estado, para que me entiendan, el Estado trabaja en base a las atribuciones que le dé el gobierno. ¿Qué cosa es el Estado? Son instituciones. Las Fuerzas Armadas es un Estado. Salud es un Estado. Poder Judicial es otro Estado.
Recuerden siempre en eso, no se vayan a confundir. Y cada estado tiene sus atribuciones, o sea, tiene su función. El poder legislativo es un estado, tiene su función. Ejecutivo, legislativo, judicial, tiene sus atribuciones. ¿Quién le permite? La Constitución Política del Perú. Pregunta, a ver si me están atendiendo. La Constitución Política del Perú tiene 3 nombres. Tiene 3 nombres. Creo que ya la clase anterior lo hice con ustedes o con otra sección. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Constitución Política del Perú? A ver. Está Vanessa, Reinaga Carmen, Wilka. Yo, profesor, no puedo ingresar. No lo escuché bien. Repito, la Constitución Política del Perú tiene 2 nombres más, o sea, 3. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Libre, antes que yo señale. Está Rivera, Wilka, está Daisy, está Tapullina, Henry, Uriondo. ¿Sí? Como la carta Magna, ¿Quién lo dijo? Uriondo, ¿Quién? A ver. Uriondo. Uriondo. Ya está. Profesor, carta magna. ¿Quién lo dijo? Maricruz, Reinaga. Maricruz. Profesor. Prendan su cámara, señorita, jóvenes, prendan su cámara. No vaya a ser que yo no considere la asistencia, por favor. Prendan su cámara. Mire que le estoy reiterando, ¿eh? Le estoy reiterando. Varias veces, pero me digan, profesor, porque yo tengo 8, 9, 10 de nota. Recuerden que estoy calificando actitud. Profesor, disculpe, yo estoy en una cadena de internet y no tiene cámara. Por eso Bien, no lo bien. puedo prender. Ya, listo. Bien. Entonces, el Estado del Perú en su estructura. Carta Magna, Constitución Política del Perú. Falta un nombre más. ¿Cuál es? Voy a preguntar. Vanessa. 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 Sí, profesor, dígame. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Constitución? La Constitución Política. Sí, ya lo han dicho. Carta Magna ya lo dijeron. Tiene otro nombre. Sí, son 3 nombres, profesor, pero ahorita no me acuerdo. Ya. Estamos en prueba oral. Ramos Anicama. Profesor, buenas tardes, dígame. Bueno, Ramos, ¿con qué otro nombre se conoce a la Constitución? ¿Como la ley suprema? Ajá. Sí. Le dicen que es la ley suprema, o sea, lo máximo, como se dice. O ley de leyes. La ley suprema o ley de leyes. Ese es su nombre. Repito, Constitución Política del Perú. Carta Magna. Ley suprema o ley de leyes. Son 3 nombres, no se olviden. ¿Y qué permite la Constitución? Las atribuciones de las instituciones de todo país o gobierno. El Estado y sus elementos. Tiene 3, población, territorio y poder. ¿Quién es el Estado? Repito una vez más. Por ejemplo, el Poder Judicial es un Estado. Poder Legislativo es otro Estado. Ejecutivo es otro Estado. Cada uno de esos poderes del Estado, perdón, cada uno de esos estados le permite tener sus atribuciones para poder actuar, para poder funcionar, como se dice. Bien, ¿en base a qué? A la Constitución o ley de leyes. El Estado y sus elementos, ¿cuáles son? La población. Hoy en día, el Estado, el poder legislativo, está que si aprueba o no aprueba el gabinete del Perú, del gobierno.
¿Y qué se nota? La población está ahí haciendo sentir su rechazo a este gabinete, otro grupo a la aceptación del gabinete. Por eso se dice que es uno de los elementos. Territorio, ¿dónde lo están haciendo? En el frontis, por ejemplo, del Congreso. ¿Qué cosa se nota ahí? El poder, ¿qué? Las leyes. ¿Quién está representando las leyes? A ver, en este momento, ahí en esos dos frentes. Hay un frente que apoya al gobierno y otro frente que está en contra del gobierno. En estos momentos, ahí en el Congreso. ¿Cuál es ese Estado que está haciendo prevalecer el poder de las leyes ahí? ¿Cuál es? Ahorita. Algo real. ¿Cuál es esa institución? ¿Cuál es esa institución que en este momento está haciendo prevalecer que no haya conflicto, que no haya enfrentamiento? Hay dos frentes, quieren hacer sentir su malestar, su rechazo, aceptación, lo pueden hacer democráticamente, sin tergiversar las leyes. ¿Cuál es esa institución que permite que no dejen de lado las leyes? Puedes protestar, pero teniendo en cuenta las leyes. ¿Cuál es esa institución? Que ahorita, frente al Congreso está actuando. ¿La constitucional? Ese es el tribunal. Pero ahorita, en esos dos bandos, ¿quién está haciendo prevalecer el orden? En otras palabras. ¿El legislativo, profesor? Es dentro del Congreso. Ahorita afuera del Congreso, afuera. ¿Quién está participando? ¿Quién está participando? ¿Quién me dijo el legislativo ahorita? Para ponerle su nota. Hernández, profesor. Ya. Hernández. Listo. Vamos a la participación. Ahí va. Fuera del Congreso hay dos frentes que están, uno acepta y otro rechaza. ¿Cuál de los dos tiene la razón? No sabemos hasta que hayan los resultados de la aprobación del Congreso. Pero hay una institución que en este momento ahí está haciendo prevalecer el orden. Acá, poder, está haciendo prevalecer el poder de las leyes, de la Constitución. ¿Cuál es esa institución? Está fuera del Congreso. Está casi, en otras palabras, resguardando el orden. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes, señoritas? ¿Quién está resguardando el orden en estos momentos ahí al frente del Congreso? Militar, profesor. ¿Quién? No escucho bien. La fuerza militar. La Fuerza Armada, claro. La Fuerza Armada es una institución que permite el respeto del poder de las leyes. Acá, esos son los elementos del Estado. Repito, la población tiene todo el derecho a reclamar, sí. Dentro del territorio, normal, como se dice, se acepta. Pero ¿en base a qué? A las leyes. ¿Y cuál es esa institución? ¿Cuál es ese Estado? Que en representación de una institución llamada las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales hacen prevalecer las leyes. Un momento, ¿tú puedes reclamar? Sí, pero en orden, sin violencia, sin atentar ni uno ni al otro, sin transgredir las leyes. Ese es el poder, elemento del Estado. Seguimos. La función del Estado, normalmente, siempre se da que la función del Estado en sus diferentes instituciones. Salud, ¿cuál es su función? Ver por la salud de los asegurados y no asegurados. Las Fuerzas Armadas, de ver el orden de la ciudadanía. El Poder Judicial, de hacer prevalecer las leyes. Poder Legislativo, de legislar. Ejecutivo, ejecutar las leyes. Esas son las funciones de los poderes del Estado. Es decir, una función que tenga como beneficio satisfacer las necesidades de la población. Entonces ustedes no se olviden. Siempre les voy a reiterar, traten por favor de ir anotando lo que a veces uno explica, porque eso puede venir en examen. Ya, la función del Estado normalmente está garantizar el bienestar y necesidades de la población en base a las leyes. Los poderes del Estado, acá está.
legislativo, ejecutivo y judicial. En estos momentos, estos tres poderes se la están jugando, como se dice, en estos momentos en el Congreso. Los tres poderes se la están jugando en estos momentos en el Congreso. Voy a preguntar, poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? A ver. Stephanie Hernández. Stephanie Hernández. Stephanie Hernández. No está. Que conste, después yo no quiero que me estén enviando mensajes, profesor, que no tenía señal, que con disculpa que ya no justifican. Profesor Stephanie Hernández. Henry. Profesor, Henry. le escucho. Sí, profesor, lo escucho. Henry. ¿Quién representa el Poder Ejecutivo? Con calma más, con calma. ¿Quién acá dice los poderes políticos del Estado? El legislativo, ejecutivo y judicial. Ejecutivo, el que ejecuta todos los pedidos, todas las acciones. El presidente, profesor. El presidente, muy bien, Henry. ¿Tu apellido? Guamán, profesor. Guamán. Listo. El presidente representa el Poder Ejecutivo. ¿Él se encarga de qué? Como se dice, de firmar. Aprobadito. Se promulga el otro día, 24, 72 horas. O 40. Era el toque, como se dice en el argot criollo. Firma lo que hace el Poder Legislativo acá. Lo que hace el Poder Legislativo, él lo firma para que tenga validez. ¿Sí? Si no, no tiene. Daisy. Sí, profesor. ¿Quién representa el Poder Legislativo? ¿Quién representa? El Congreso de la República. Ya, ese es quienes lo conforman. ¿Quién representa? Lo que ha dicho es correcto. El Congreso, pero ¿quién lo representa? Casi parecido a lo que ha contestado Henry, casi parecido. El presidente del Congreso, profesor. Claro, el presidente del Congreso. Lo que ha dicho te dice correcto. El legislativo es el Congreso, pero ¿quién lo representa? El presidente. ¿No es cierto? Pero ejecutivo. ¿Quién está? ¿Quién lo representa? El presidente. ¿Quién lo conforma? Escuche. Consejo de Ministros. Los embajadores o ministros de Relaciones Exteriores. Los presidentes regionales. Los gobernadores, que nosotros llamamos subprefectos. Y el juez de paz, ejecutivo. Acá el judicial, ya como su nombre le indica, ya no necesita, creo, más preámbulo. Pero judicial tiene una máxima institución. Acá va la pregunta. A ver, ¿quiénes son los que están? Hay una máxima institución, a ver acá, que representa al Poder Judicial. ¿Se acuerdan? Le doy una ayudadita. Para cualquiera, ¿se acuerdan cuando vacaron al expresidente Vizcarra? No, que hay que sacarlo, por una serie de argumentos, lo sacaron. Hubo una institución que decía, vamos a ver si tiene validez lo que ha aprobado el Congreso, porque lo ha vacado el expresidente Vizcarra. ¿Cuál es la máxima institución del Poder Judicial? Cualquiera de los que están asistiendo, cualquiera. El Tribunal Judicial, profesor. El Congreso. Constitucional. La Corte Suprema. Justicia, la Corte Suprema. La Corte El Suprema. Congreso. Corte Suprema. Tribunal Constitucional. Hubo un compañero que dijo Tribunal Judicial, pero quiso decirlo, solamente le faltó el término. Es Tribunal Constitucional. Lógicamente que es judicial, porque ahí judicializan los procedimientos en base a la ley. Sí, está bien. ¿Lo dijo? ¿Quién lo dijo?
El alumno que dijo tribunal judicial, ¿qué fue? Hernández, profesor. Hernández, ya está. Va 2 intervenciones. Listo, muy bien. Tribunal Constitucional. Judicial sí es, porque judicializan los casos. O sea, de repente, como se dice, el caso que aprueba el Poder Legislativo no es correcto. Ah, no, me voy al Tribunal Constitucional, le tiene la última voz, como se dice. Y ahí están pues los doctores de leyes. Son hombres que han estudiado lo máximo, como se dice, en el grado de estudios jurídicos. Hombres muy conocedores, que tienen un amplio conocimiento en base a los casos judiciales. Y ahí se encamina todo. Miren el caso nomás de Vizcarra. Dijo que era un error que había cometido el Congreso, pero que no podía quitar esa facultad. Lo aclaró. En el caso de Keiko, creo que fue, también si debería ser procesada, fueron al voto, no pasó nada. ¿Se dan cuenta? Esa es la institución con la que permite tomar las instancias necesarias a un procedimiento judicial. Poderes políticos del Estado. Poderes políticos del Estado. No se olvide, vayan anotando. Señor profesor, esa pregunta yo no la sabía. ¿Alguien está esperando entrar? Profesor, ¿Sí? dice la alumna Medina Vargas y la alumna Delia que están intentando ingresar, pero no pueden. Ya ingresaron. Ya les permite el ingreso. Ya les permite. Entonces, miren ustedes las grandes necesidades que tiene el Estado para poder conllevar a través de sus instituciones sus funciones. Existen fines primarios, fines secundarios. Con otros nombres, fines colectivistas, fines individuales. Los fines primarios se les conoce como fines individuales, o sea, a una persona. Colectivistas o fines secundarios o colectivos, que permiten ya las soluciones en amplia mayoría, como se dice, en mayor dimensión. Un ejemplo. Sociedad y economía, creo, del Estado. Claro. Por ejemplo, la economía es un problema nacional, es un problema secundario que tiene que resolver para todo el país, no va a ser para 2 ni para 3. ¿Se dan cuenta? Esos son los fines del Estado. Otro caso, el empleo. El empleo. ¿Cómo va a generar trabajo el Estado en esta situación? Y el trabajo es para todo el Perú, como se dice. Son fines secundarios o fines colectivistas. ¿Cuándo son fines primarios? Por ejemplo, primarios. Algo no limitado, sino, por ejemplo, a ver, la luz. El Estado dice, yo no te puedo poner la luz. Y están las empresas privadas. ¿Me entiendes? Pero si el Estado tiene la función de regular, intervenir. ¿Cómo se llama esa institución que interviene en los abusos en los cobros de recibo de luz? A ver. ¿Cómo se llama? En el caso de los celulares, ahí en el mensaje envían algún reclamo que tengas sobre tu servicio, comunicarte con, ahí dice. Ocitel, creo que. Ah, son instituciones que le integran representantes del Estado, o sea, del gobierno, que tienen que ver sobre una institución privada, sus funciones, sus servicios que están dando a la sociedad. ¿Se dan cuenta? En el caso, por ejemplo, también del agua, en algunos lugares que ya está siendo privatizado. En el caso de las garitas de control, miren, Lima. Las garitas de control no lo tiene el gobierno. Las garitas de control las gobiernan empresas privadas, pero ya la población, en este caso los transportistas, reclaman por qué sube el pasaje, por qué sube el combustible, ¿no? Por los peajes. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir. Esos son fines primarios, servicios necesariamente estatales. No se olviden, vayan anotando. ¿Ya? Acá está. Cuando hablamos de Estado, acá está. Es una organización política en un territorio con órganos de gobierno. Organización política en un territorio con órganos de gobierno.
la policía. El gobierno, si quiere, el gobierno representado por el presidente, si quieres designa a este como el ministro del Interior o ministro de Defensa, si no lo cambio. Esa es organización política. Y órgano de gobierno porque es el ministro del Interior que va a gobernar a través de su ministerio con la policía. O el ministro del Interior coordina. Entonces, eso es país. ¿Cuándo es país? Escuchen bien. Es una organización política en un territorio con una organización de gobierno. Es decir, no permite la interferencia. En este caso, el Perú es Perú. No permite que intervenga Chile. Yo escuché por las noticias que en el Perú se está paseando Evo Morales. Ya empezaron las críticas. ¿Y qué tiene que ver Evo Morales en el Perú? Si el gobierno es de Perú, no de Evo. Él manifiesta que es invitado, él no viene a gobernar. Ese es sentirse país, independientemente de otro. ¿Cuándo es gobierno acá? Gobierno. Cuando un partido político llega o gana las elecciones y es representado por una persona. Por una persona. Y esa persona gobierna por un determinado tiempo. Puede ser un mes, 2 meses, 1 año, 2 años o 5 años, que es legítimamente. ¿Por qué 1 mes, 2 meses? Porque pueden vacarlo. Como sucedió con Vizcarra, como sucedió con PPK. Ganó la presidencial, ganó las elecciones, le encontraron un problema, lo vacaron. Vizcarra llegó, un problema, lo vacaron. Ese gobierno, representado por una sola persona. Pero que su duración depende, escuchen bien, depende del poder, en este caso, legislativo, dentro de sus atribuciones por las funciones que realice el presidente, que muchos lo consideran, está bien, está mal. Por ejemplo, hoy en día, el presidente actual no tiene ni siquiera ni 1 mes, y ya están hablando de vacancia. Gobierno es autoridad gobernante de una unidad política, que es el país. Entonces, él es el encargado de regular la parte económica, a través de su ministerio, la parte social, la parte cultural. Él es el encargado. Y para terminar, patria. Patria, escuchen bien. ¿A qué se refiere patria? Usted no ha escuchado siempre decir cuando juega la selección, esto lo hago por mi patria. O un deportista creo va a participar en los Juegos Olímpicos, no sé qué país, creo un asiático, y cuando recibió la medalla dijo, esta medalla se la dedico a mi patria. Y yo pregunto, ¿y por qué no dijo a mi país? Entonces, diferencien bien los términos que utilizamos en este curso. Estado, país, patria, gobierno, no vayan a confundir. Ya deben saber qué significa cuando hablan de gobierno, qué significa cuando hablan de Estado, qué significa cuando hablan de patria. Ya tenemos que definir. Ustedes que van a realizar la carrera de administración pública, o algunos ya la están ejerciendo, recuerden, estos términos tienen que saberlo como se dice al revés y al derecho. Patria, la selección peruana, por ejemplo. Se ponen la camiseta colores rojo y blanco. Hacen los goles, se lo dedico a mi patria, dice. ¿Qué cosa es eso? La tierra donde uno nació. La tierra donde uno tiene, si se puede decir, vínculos históricos, sociales. ¿No? Yo nací en Perú. Me he hecho profesional en Perú. He hecho mi empresa en Perú. Eso significa patria. Eso significa patria. Entonces, no vayan a olvidarse. No vayan a olvidarse. Antes de hacer preguntas, quiero ver acá. Jesús Rejas. Jesús Rejas. Presidente, profesor. ¿Qué pasó con su cámara? Está malograda, profe. ¿Está malograda? Ya. Sí. Rivera. Profesor, buenas noches. ¿Qué pasó con la cámara? No, ahorita tengo inconvenientes para poder prenderla y no estoy en un ambiente adecuado tampoco. Ya. Muy bien.
Stephanie Hernández. Stephanie. Que conste que estoy llamando, después no me digan por qué tengo ese tipo de nota. Rejas, Profesor, ¿qué pasó con la cámara? estamos lograda, profe. Ya. Recuerden una vez más, jóvenes, señoritas, la coordinación exige que tengan prendida su cámara, porque hay alumnos, sin hacer sentir mal a nadie, que prenden o ingresan, perdón, y ahí queda, y no les interesa la clase. Esta vez nos han dado la orden que coloquemos nota de actitud, la que se colocaban cuando estaba en clase presencial, así que no quiero hacer daño a nadie, no quiero. Ya la próxima clase yo no voy a decir nada, prendan su cámara, yo no voy a decir nada. Yo voy a entrar, voy a mirar y voy a anotar. Alumno que no esté, podrá haber marcado su asistencia en la plataforma. Pero yo voy a poner mi nota de actitud en clases presenciales, o perdón, virtuales. Porque no quiero, repito una vez más, la delegada, si me está escuchando, hágale saber a sus compañeros. Yo no quiero hacer daño a nadie, por favor. Y así que reitero mi pedido. Ya yo no voy a invocar que prendan su cámara. No quieren prender, yo no me hago daño. Los que se van a hacer daño son ustedes. Y recuerden, algún reclamo, estas clases están siendo grabadas. Cada clase grabada y ahí se ve el que tiene su cámara prendida. ¿Ya? Listo. Con esas recomendaciones, si quiero hacer una pregunta antes de retirarse. Profesor, ¿puso en la asistencia? Dígame. Profesor, disculpe, ¿me puso en la asistencia? ¿O vos sí? Es que tenía No. problemas para entrar primerito. Recién veo que has ingresado. No, es que me salía ahí inválido y no podía. Ya, Estaba mire, intentándolo y la delegada me ayudó a ingresar. ya. Listo. Quiero Profesor, a mí retirarme haciendo una pregunta. Profesor, disculpe. Buenas noches. Yo también tuve problemas para poder ingresar y no sé si me ha pasado lista a mí. Medina. Sí, Medina Vargas. Ya. Profesor, yo también tuve problemas para ingresar. Ramos a Nicama, ya. Sí he visto la intención. Pregunta, para terminar, con esta termino. Si se corta, ahí quedamos. Pregunta. Yo voy a soltar el ejemplo y cualquiera me dice a qué se refiere. Estado, país, gobierno, patria. ¿Sí? La comida, la gastronomía. ¿A qué término pertenece? La comida, la gastronomía. Patria. En la ¿Quién lo ha dicho? patria. Patria. Ya. Bien, bien. Ya estoy mirando acá en el Zoom. Aquí estoy mirando la... Lo dije, profesor. Sí, yo vi a Nicama. Sí vi Ramos. Sí vi. No te preocupes. Yo doy inmediato porque resalta el cuadrilátero de cada uno de ustedes ahí. Bien. Esa es la forma en que vamos a llevar el desarrollo de las clases. Marquen su asistencia, por favor. Marquen su asistencia, desarrollen su tarea. Listo. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Claro. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. La escribieron un poco antes. Listo.